Hoy estoy aquí en otro rincón de los libros. Ustedes van a decir, Val, ¿ustedes por qué estás otra vez en un rincón de los libros? Y yo les puedo decir como, bueno, ya les explico por esto. No es que me haya vuelto una booktuber, no, eso no es mi idea. Por más que me guste leer, creo que es mucho más interesante hacer un contenido variado sin dejar de lado la lectura. Yo últimamente he estado leyendo mucho y pues por el video del centro de la ciudad compré muchos libros. Todavía los estoy leyendo, encima retomé otros. Sin embargo, yo quiero que ustedes me digan qué tal les parece. Y bueno, pues yo no digo mucho esto, pero igualmente, ya saben, suscríbanse al canal, inviten a que la gente se suscriba. Y bueno, este video, yo ya había hecho la primera parte hace un gran tiempo. Un libro que para ese momento no me tenía tan enamorada y del que antes yo hablaba mal, pero ya no, para nada, lloré. Son dos libros. Me los leí muy rápido, más el segundo. Las partes 2 y 3 de A 3 metros sobre el cielo. Yo ya les había hecho más o menos como un mini review ahí en ese momento, como de las portadas y eso y tal. Entonces quiero comenzar obviamente por la parte 2, que es esta. Yo ya les había mostrado la portada, entonces esa, con los candados del amor. Entonces, esta es como la continuación de A 3 metros sobre el cielo 1. Si quieren saber de qué va ese libro, ahí tiene el primer video. Pues les voy a dejar por ahí algún link, no sé. Ay, me encanta la portada porque es tan bonita, como tan blanca. Y pues este me gustó mucho, pero ya casi que al final. Porque al comienzo, pues como que me aburría un poquito, porque no pasaba nada interesante, como lo mismo siempre. Y al final ya fue como... Y yo, ¡ay, me muero! Me enamoré y me voy para Italia. No sé, hasta me dieron como ganas de aprender italiano. Entonces este, pues no es tan largo, es como un poquito más gruesito que A 3 metros sobre el cielo. Y se me hizo súper genial, me enamoré del personaje de Jean, que bueno, algunos ya sabrán quién es, otros no. El reemplazo de Babi, pero mucho más chévere. Babi es como toda fresa y no toda creída. En cambio Jean es mucho más descomplicada, más feliz, más no sé, como libre. Como lo estaba Babi, que así como que todo le fastidia y no. Y más al final que tú descubres una cosa pero tal. Sin embargo, vamos para la parte 3, que no. Bueno, esta es como el libro 1 y el libro 2 combinados. Y suena increíble, pero este me demoré leyéndolo como 2 meses porque estuve muy ocupada. 2 meses, miren aquí tengo la fecha, miren. Un 15 de octubre a las 11:02 de la mañana. Fue como que acabé el libro 2 y enseguida ya estaba abriendo el 3. Entonces dice que lo acabé el 21 de octubre de 2018 a las 2:52 de la mañana. Sí, 2 de la mañana. No me aguanté. Ya tenía como muchas ganas de ver qué pasaba y dije, ay, no, ¿qué importa? Me voy a quedar despierta lo que tenga que quedar. De los 3 libros, este es mi favorito, no lo dudo, pero para nada. Me preguntan, ¿cuál es tu libro favorito? Y yo, 3 veces tú. Y es como, no me gustó, pero a la vez sí. Es que el final me tomó como un tiempo digerirlo. Como será Jean, no, Babi, sí, no. Pero ver cómo acabó Jean fue tan horrible. Y ver que llegó la otra y yo, no. Como que se me destruyó todo, pero bueno, no importa. Lo más hermoso fue que a pesar de todo, sí tuvieron como, Jean sí tuvo como su medio final feliz a pesar de todo. Aurora, bueno, ya. Realmente se ha visto muchísimo progreso del autor a medida de en sus 3 libros. La sacó del estadio, a mí me encantó. También hay una cosa que también me encantó muchísimo y hoy no es un spoiler. Aquí en los agradecimientos del libro el autor dice una frase como unas palabras que a mí me encantó así como escritora. Realmente se las quiero leer porque vale completamente la pena. Dice, me divierte decidir lo que les ocurre a mis personajes, a pesar de que puede ocurrir. Y esto es quizás lo más bonito, que se me escapen y se inventen por su cuenta un pasaje de un capítulo, una frase, un comportamiento inesperado, provocando mi sorpresa. Y luego, a veces, cuando los miro con más atención, de repente los identifico. Me doy cuenta de que en realidad detrás de ese personaje hay una persona que conozco. Entonces sonrío y comprendo lo mucho que la quiero, o lo muy profundamente que paso de ella. Como de un modo
o de otro han aportado todavía más vida a mi personaje. Fue como algo tan hermoso porque lo que decía como de que a veces los personajes se le escapan, pues como su ejemplo de que a veces simplemente se deja llevar y hace lo que sea con sus personajes. Fue como algo que a un escritor sí le pasa. No es que yo sea la super escritora y que ya tengo 3 libros, no, pero sí pasa, porque ustedes saben que yo quiero ser una escritora, estoy trabajando por ello, y sí me ha pasado en mi desarrollo de personajes que a veces pienso, ¿qué pasaría si fulano hace esto? ¿Qué pasaría si fulanita hace esto? Simplemente digo, lo voy a hacer, y dejo que se escapen, que sean libres. Y sí, algo que dice de verdad es que aunque no lo parezca, si tú analizas bien un personaje, tiene algo que sea de ti. O sea, digamos, yo tengo un personaje X, algún día les voy a hablar de eso, por eso no hay nombres, y lo miro y digo, oigan, espérense, si yo separo bien, esto tiene características de esta persona que yo conozco, de esta otra, y eso es algo muy bonito, porque es verdad. Te inspira mucho mirar como a tus alrededores la gente que conoces, y eso te inspira, exacto, para poder crear otro personaje, para desarrollarlo, para estas cosas. Y de verdad los invito a que salgan de su zona de confort a leer, que se arriesguen a nuevos géneros que les pueden encantar. Por ejemplo, a mí no lo quería leer, que porque era muy romántico, que porque a mí me gusta hacer misterio y tal, y me acabé enamorada porque le di la oportunidad. Realmente es el no juzgues a un libro por su portada, aplica completamente, es una lección aprendida. Tengo que juzgarlo por cómo se ve, sino leerlo, de verdad, simplemente tengo que leerlo. Y ahí sí ya puedo sacar una opinión, por eso es que yo estoy aquí hoy sentada con ustedes. Y bueno, espero que les haya gustado este video, ya saben, denle like, suscríbanse, comenten, compartan, ya. Lo de siempre. Yo soy Val y pues nada, sayonara.